Como humanidad, actualmente nos enfrentamos a un desafío global. Este desafío es conocido por todos. Ayer en las diferentes presentaciones se abordó de diferentes maneras, pero estamos claros que es un tema que demanda soluciones y soluciones inmediatas. Este tema es el cambio climático. Particularmente la ganadería ha sido objeto desde los 70 de diferentes estigmas. La FAO en el libro La larga sombra del ganado lo resume muy bien. Hay diferentes métricas que nos permiten conocer cuál es el impacto de la ganadería. Según la FAO en el 2012 nos dice que por un lado hablamos de una ganadería que sí es importante en la cuestión del abasto de proteínas de alta calidad biológica, pero por otro lado hablamos de una actividad extremadamente ineficiente. Destinamos demasiada superficie para la producción de este tipo de proteínas, cuando otro tipo de proteínas del tipo, sobre todo tipo vegetales, demandan mucha menor superficie y tienen una emisión de carbono, o en este caso emisión de gases de efecto invernadero mucho menor. El 30% de la superficie terrestre entre áreas destinadas donde se acentúan las explotaciones, las producciones, desde donde se produce el forraje y demás alimentos que se requieren para llevar a cabo esta actividad. Hay un tema que a mí sinceramente no lo comparto totalmente, que es el tema de la huella ambiental. Tomar como un referente un solo dato de huella ambiental o de gases o de emisiones es algo erróneo. Para el caso, les pongo un ejemplo, para el caso de México, realmente los únicos equipos que pudieran estimar de manera eficiente las emisiones son los denominados Green Feeds, que actualmente solo se utilizan para la producción lechera en un proyecto del TEC de Monterrey. Pero partiendo de datos que están ahí, encontramos que la huella ambiental de la carne de bovino va desde 25 kilos hasta 105 por cada 100 gramos de carne producida. Esto, de alguna manera, vuelvo a insistir, en México no contamos como tal con datos exactos de cuánto es que están emitiendo, ya que estas cuestiones se estiman con factores como la edad, el peso y las mismas dietas que son suministradas a los rumiantes. Este tema toma relevancia porque la industria de la carne en México constituye el 29% del PIB agroalimentario, una industria fuerte. Razón por la cual, insisto, le confiere al presente trabajo pertinencia y relevancia. El marco teórico y referencial estamos sustentándolo básicamente en tres teorías: la teoría de los sistemas socioecológicos, la economía de los recursos naturales y la economía ecológica. Básicamente estas nos hablan de cuestiones de sostenibilidad y de hacer más eficiente el uso de los recursos. Se habla por ahí de externalidades, como lo es el tema de las emisiones. Como objetivo tenemos analizar las emisiones y la captura de carbono en sistemas de producción de carne de bovino en México, mediante el uso de metodologías que fueron desarrolladas por el IPCC, en este caso la Tier 1 y la Tier 2. El uso o el empleo de estas va a depender del número de datos al que podamos acceder en los diferentes corrales de engorda o diferentes sistemas de producción. Y esto por el lado de las emisiones. Por el lado de la captura, se plantea estimarlas por medio de SIG, por medio de esos sistemas de información geográfica para cuantificar esto, particularmente algunos índices. Recientemente se han mencionado mucho en estos seminarios. Y como hipótesis tenemos que en México la industria de la producción de carne de bovino carece de los elementos necesarios para construir un balance de carbono en la actividad. Vuelvo a insistir, el balance de carbono se construye a partir de las emisiones menos la captura. Como planteamiento del problema tenemos que ante la ausencia de los elementos para construir un balance de carbono en la actividad ganadera, es urgente explorar alternativas de solución conjunta entre la sociedad, el gobierno, las instituciones y la industria, que nos permitan proponer formas diferentes de producción cárnica bajo un enfoque de sostenibilidad y armonía con el ambiente, teniendo certeza en todo momento en la cuantificación de carbono equivalente almacenado y capturado en los sistemas ganaderos productores de carne en México. A diferencia de otros países, México posee una característica interesante. La mayoría del becerro que se finaliza en el centro y norte del país viene del sureste.
particularmente de la ganadería extensiva. Se finalizan sistemas intensivos, pero se lleva hasta media ceba, 250, 350 kilos en sistemas extensivos, con un alto potencial de captura y almacenamiento de carbono. El enfoque de la investigación consta de 3 pasos, como el que ya está concluido, que es la revisión sistemática, la cuantificación de captura y emisiones, para lo cual requerimos inventarios ganaderos para la construcción, para el empleo de la Tier 1 o la Tier 2, y los sistemas de información geográfica para el cálculo del potencial de captura y almacenamiento. Posteriormente vendrá una contextualización de la información por medio de un panel de expertos. Esto nos ayudará, de alguna manera, nos dará un panorama de cómo si estamos abordando de manera adecuada o no el tema. Y por último, para llegar a construir lo que denominamos el balance de carbono. Esta, de alguna manera, es la ruta que hemos seguido. La primera parte se constituyó de una revisión sistemática que se denominó estado actual de la investigación en torno a la relación cambio climático-ganadería, la cual se encuentra en revisión de los asesores para poderse enviar ya a una posible revista y una eventual publicación. Como segunda parte, planteamos el uso del panel de expertos, adoptando la teoría de las 4 hélices, donde planteamos que participen dos representantes, digámoslo así, de cada una de ellas, del gobierno, de las universidades, de las empresas y de la sociedad civil. Esto nos ayudará, a contextualizar, retomando otra vez el tema, la información. Nos dará un panorama de cómo es que estamos abordando el tema, si lo estamos abordando muy sesgado hacia una de estas hélices o de alguna manera lo estamos abordando tratando de cubrir todo lo que planteamos como objetivo. Y ya como tercera parte sería la construcción del balance de carbono. Insisto que son las emisiones menos la captura. Nuevamente la cuantificación de las emisiones, insisto, se van a hacer con Tier 1 y Tier 2 de acuerdo al nivel de disponibilidad de datos que podamos tener. Y pues la cuantificación de carbono mediante la teledetección o sistemas de información geográfica. Como métodos, consideramos importante junto al comité que conocer cuál es el estado actual de manera precisa, al menos en las investigaciones y en los repositorios, para este caso fue Scopus. Eso ya de alguna manera quedó concluido, insisto, está en revisión para ver si se envía a una revista para su eventual publicación. Sigue la contextualización de la información por medio del panel de expertos para posteriormente concluir con el balance de carbono equivalente. Este es, de alguna manera, las actividades que tenemos planeadas. Como actividades en campo, básicamente va a ser gabinete, solo sería tener acceso a los datos de una empresa que ya tenemos identificada cuál va a ser, y las estimaciones de captura se pueden hacer a distancia, mediante el uso de sistemas de información geográfica. Y como actividades paralelas, la revisión sistemática se presentó como una ponencia en el CINCA 2025, y un poquito adicional al tema, con un grupo de investigadores que venía trabajando este tema del carbono, se envió un artículo a la revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, en espera de que se apruebe y eventualmente se publique, ¿no? Entonces, como decía el doctor Rendón ayer, es un tema que hemos estado incluyendo en esta cuestión, el tema de la literatura citada y el instrumento de colecta. Es totalmente abierto a quien tenga alguna observación, tenga interés en profundizar un poco más en el tema, está a su disposición.